Nunca he hablado de esto en ningún lugar, pero creo que ya ha pasado demasiado tiempo, y tal vez escribirlo me ayude a aliviar un poco el peso. Cuando era más joven, trabajé como vigilante en una finca del interior. Era un trabajo que conseguí por casualidad, porque no tenía estudios ni nada mejor que hacer, y el dueño de la finca necesitaba gente para cuidar los cultivos por la noche. Trabajaba en pareja con otro hombre, unos 10 años mayor que yo, de esos duros que no soportan que nadie los desafíe. En esa época, solo quería ganar mi dinero y no tener problemas, así que hacía todo en silencio. Una de esas noches, pasó algo que nunca salió de mi cabeza. Estábamos rondando cerca de los mangos, porque era común que los chicos del pueblo vecino intentaran saltar la cerca y robar fruta. Normalmente no era nada grave, solo niños hambrientos o que buscaban divertirse, y los espantábamos sin violencia. Pero esa noche encontramos a un niño solo. Tendría unos 11 o 12 años, delgado, con una camiseta toda rota. Estaba intentando llenar una bolsa con mangos verdes. Todavía recuerdo cómo abrió los ojos al vernos llegar. Me quedé paralizado, porque se notaba que no estaba ahí por maldad, sino por hambre. Parecía asustado, casi pidiendo disculpas con la mirada. Pero antes de que pudiera decir algo, mi compañero lo agarró del brazo con una fuerza increíble. Comenzó a gritar, insultar, diciendo que no iba a permitir ladrones en la finca. Intenté intervenir. Le dije que era solo un niño y que podíamos dejarlo ir, pero mi compañero estaba fuera de sí, como si tuviera un odio acumulado hacía tiempo. Su rabia no era solo por la situación, era algo guardado desde antes. Todo pasó muy rápido, y hasta hoy desearía haber hecho más. Mi compañero empujó al niño al suelo y, en un acto de brutalidad que nunca olvidaré, le pegó de tal forma que el chico dejó de moverse. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que estaba pasando, mientras el niño gritaba bajo, intentando defenderse. Recuerdo el golpe seco, el silencio que siguió, y el instante en que me di cuenta de que no se movía. Fue como si el mundo se hubiera detenido unos segundos, y yo no pudiera ni respirar. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Mis manos temblaban y solo podía mirar el cuerpo inmóvil en la tierra. Mi compañero, en cambio, estaba demasiado tranquilo, como si ya hubiera decidido lo que iba a hacer antes de que pasara. Me miró y dijo que eso no podía salir de ahí, que si hablaba, mi vida terminaría también. Recuerdo lo frío que sonó, sin mostrar remordimiento alguno, como si fuera solo un problema a resolver. Me sentía atrapado, sin salida, porque era joven y no tenía valor de enfrentarlo. Poco después apareció el dueño de la finca. Nunca olvidaré la escena. Miró al niño tirado, suspiró y dijo simplemente que ya estaba hecho, sin sorpresa, sin enojo, solo con la frialdad de alguien que ya había visto cosas así antes. Hablaron en voz baja, como si yo ni existiera, y decidieron enterrarlo detrás del galpón, donde nadie lo buscaría. Participé, aunque no quisiera, porque tenía miedo de negarme. Mis manos cubiertas de tierra, el rostro pálido del niño y el silencio de esa noche me persiguen hasta hoy. Al día siguiente, vinieron los policías, pero no para investigar. Solo vinieron a organizar las cosas, según decía el dueño. Estuvieron poco tiempo, hablaron en voz baja con él, miraron rápido la propiedad y se fueron sin anotar nada. Me di cuenta de que todo estaba arreglado, que nadie tenía la intención de descubrir la verdad. Fue entonces cuando entendí el tamaño del lío en el que estaba metido. No era solo mi compañero y el dueño, también había gente con uniforme involucrada. La comunidad empezó a murmurar después. La madre del niño apareció en la finca preguntando por él, llorando, desesperada. Recuerdo haberla visto de lejos, con el corazón acelerado, sin atreverme a acercarme. El dueño le dijo que probablemente el niño se había escapado, que no era raro que chicos de esa edad se fueran a la ciudad. Nunca me sentí tan cobarde en mi vida. Escuchar a esa mujer rogando respuestas y no decir nada fue peor que cualquier pesadilla que haya tenido desde entonces. Con el tiempo, la historia se convirtió en un rumor.
Algunas personas del pueblo decían que habían visto al niño en otro lugar, otras que se había caído al río y se ahogó. La verdad nunca se dijo, pero parecía que todos sospechaban algo raro. Cada vez que pasaba por la calle, sentía que me miraban, como si supieran lo que realmente pasó. Eso me corroía por dentro, porque yo sabía la verdad, pero no tenía valor de hablar. Era joven, dependía del trabajo, y tenía miedo de lo que podría pasarme si lo contaba. Las noches de trabajo nunca fueron iguales. Cada vez que rondaba cerca de los mangos, parecía escuchar pasos pequeños corriendo entre los árboles. A veces era solo el viento, otras algún animal, pero juraba ver una sombra moverse rápido, como un niño. Sentía un escalofrío subir por la nuca, como si alguien me estuviera observando. Evitaba mirar directamente, pero la sensación era tan intensa que parecía real. Muchas veces me quedaba inmóvil por segundos, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. El silencio también empezó a molestarme de otra forma. Antes creía que la finca era tranquila por la noche, pero después de ese día, cada ruido parecía una advertencia. El susurro de las hojas sonaba como voces, y hasta el crujir de las ramas me helaba. Mi compañero, en cambio, nunca mostraba nada. Caminaba con la cabeza erguida, como si no tuviera peso en sus hombros. Eso me perturbaba aún más, porque yo cargaba la culpa solo, sintiendo que mi mente se debilitaba cada vez más, mientras él seguía su vida normalmente. Con el tiempo, entendí que no podría contárselo a nadie. Amigos, familia, nadie podía saber, porque el miedo a represalias era real. Además, sentía vergüenza de admitir que estuve allí, viendo todo y no haciendo nada. A veces soñaba con el niño, pero no claramente. Eran flashes de algo real, como si él me mirara desde lejos, juzgándome por lo que pasó. La sensación era asfixiante, como si aquel día hubiera quedado atrapado en mi conciencia para siempre. Intenté seguir con mi vida, buscar otros trabajos, alejarme de la finca, pero nada borraba lo que pasó. Cada vez que veía un árbol de mango o cualquier árbol, mi cuerpo se tensaba. Tenía miedo incluso de hablar con niños pequeños en la calle, pánico de que algo parecido ocurriera y yo no pudiera evitarlo. Es un peso que nunca se ha ido, y sé que nunca se irá. La culpa se volvió una sombra constante, y cualquier recuerdo de ese día me hace estremecer, incluso décadas después. Lo más extraño es que, a pesar de todo, la vida parecía seguir normal para los demás. La finca siguió funcionando, la gente del pueblo continuó con sus rutinas y nadie volvió a hablar del niño. Era como si simplemente hubiera desaparecido del mundo y todos hubieran aceptado eso sin preguntar. Pero yo nunca pude. Cada vez que pasaba por el lugar donde murió, sentía un nudo en el pecho recordando que esa injusticia seguía ahí, intacta, aunque nadie quisiera admitirlo. Hasta hoy, cuando veo niños corriendo por patios o saltando cercas, mi cuerpo reacciona automáticamente. Mi corazón late rápido, mis manos sudan, y por unos segundos me siento de vuelta en aquel día, observando al niño intentando coger mangos. Es un recuerdo que no es solo memoria, es casi físico, como si él todavía estuviera allí, observándome en silencio. No sé explicarlo, pero a veces juro escuchar el susurro del viento llevando ese miedo, ese grito ahogado. Y lo peor es que nunca hubo un desenlace, nunca hubo justicia. Simplemente desapareció y la vida continuó. Lo más angustiante es que nunca pude contar esto de verdad. Cada vez que lo intentaba, las palabras se atascaban en mi garganta y el peso de la culpa me callaba. Llegué a pensar en buscar a la familia del niño, pero solo de imaginar la mirada desesperada de su madre, el dolor que cargó sin explicación, me sentía incapaz. Era como si admitir la verdad solo prolongara el sufrimiento, tanto de ella como mío. Así que guardé todo para mí, y desde entonces, cada recuerdo de aquella noche insiste en volver. Con los años, comprendí que la culpa no disminuye, se transforma en una sombra constante que acompaña cada decisión, cada paso que doy cerca de un niño o incluso en lugares vacíos por la noche. Y aunque intento racionalizar,
convencerme de que ya no hay nada que hacer. Todavía siento el peso de la mirada de aquel niño sobre mí. No es un miedo físico, es algo más profundo, que corroe la conciencia. Lo que me aterra es que nunca hubo explicación. Nadie preguntó, nadie investigó de verdad, y parece que todos decidieron enterrar la verdad junto con él. Y eso es lo que me asusta hasta hoy. No es un fantasma literal el que me persigue, sino el recuerdo de un error absoluto e irreparable que todos ignoraron. Es silencioso, pero existe, y lo siento, en cada rincón oscuro, en cada noche de silencio. A veces, cuando paso por la misma carretera de la finca o veo un árbol de mango cargado de fruta, siento como si aquel día pudiera volver en cualquier momento. Es como si la vida continuara normalmente para todos, menos para mí. Sigo cargando este secreto y esta culpa, y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Desapareció esa noche, y yo sobreviví sin entender por qué. Hasta hoy me pregunto si alguien llegará a conocer la verdad, pero la certeza de que realmente pasó y nadie hará nada resuena dentro de mí todos los días. Hay noches en las que me despierto sudando, con el corazón latiendo a 1000, y por un instante siento que sigo allí, en la finca, escuchando pasos pequeños entre los árboles. A veces me pregunto si es mi mente jugando conmigo o si de alguna manera su presencia todavía ronda esos lugares. No hay explicación lógica, pero la sensación de que alguien me observa no me abandona. Cada sonido extraño, cada sombra que se mueve, me hace volver a aquel día, y el miedo vuelve como si nunca hubiera pasado el tiempo. Lo más perturbador es que mi culpa no se limita a recuerdos. He llegado a sentir que cada acción que tomo cerca de niños o en la naturaleza está siendo juzgada por aquel niño. Incluso cuando estoy en la ciudad, en la calle, con otros niños jugando, siento esa presión invisible que me obliga a mirar 2 veces, a estar en alerta constante. Es como si su muerte hubiera dejado una marca en mí que nadie más puede ver, pero que yo siento con claridad cada día. A veces pienso en lo irónico de la vida. Para todos los demás, fue solo una desaparición más, un rumor sin importancia, un niño que se fue. Para mí, fue el momento que definió quién soy, y la sombra de ese acto sigue siguiéndome. Cada mango que veo, cada sombra en la noche, cada silencio extraño me recuerda que algo salió mal y que nadie se hará responsable. Esa certeza me paraliza, porque sé que no hay justicia posible, y que mi papel como testigo silencioso me condena a vivir con este tormento. Lo más inquietante de todo es que, aunque hayan pasado los años, cada tanto siento que él me llama de alguna manera, en susurros que solo yo puedo percibir. No sé si es culpa, memoria o algo más, pero la sensación es tan real que me pone los pelos de punta. No hay resolución, no hay explicación, no hay consuelo. Solo el recuerdo constante de lo que pasó, y la certeza de que, aunque todo haya terminado en silencio, aquel niño sigue vivo en mi conciencia observándome y yo no puedo escapar de eso.